Muy bien. Vamos a continuar hablando acerca de los errores que tiene la Biblia. Si son nuevos por aquí, recuerden ver primero el vídeo anterior para llevar el hilo, y les repito la regla de la casa. Si van a debatir en los comentarios, usen argumentos lógicos y válidos, no respuestas de catálogo. Comencemos donde nos quedamos. La Biblia cuenta que Moisés estuvo 40 días y 40 noches metido en la montaña para recibir las leyes. ¿Por qué tardarse tanto tiempo para 10 frases cortas? Debido a esa enorme tardanza, los israelitas se desesperaron y decidieron adorar a un becerro de oro. Pero analicemos los personajes de esta historia. Según el texto, el que construyó el becerro de oro fue Aarón, el mismísimo hermano de Moisés. A ver, no entiendo, se supone que Aarón es la mano derecha del héroe, ha presenciado las 10 plagas, vio el mar rojo abrirse, y a la primera de cambios decide traicionar a Dios y fabricar un ídolo falso. Lo peor de todo es cómo maneja el guión este cabo suelto, ya que más adelante hacen como si Aarón nunca hubiera hecho nada malo. Lo que pasa es que Aarón se arrepintió de corazón en su mente. Pero tú qué rayos vas a saber si el texto no confirma nada de eso. Es la típica excusa para justificar un bache narrativo. Aarón comete alta traición espiritual y, en lugar de ser castigado, Dios lo premia convirtiéndolo en el primer sumo sacerdote de la nación. ¡Qué gran ejemplo de justicia divina! Cuando Moisés finalmente baja de la montaña, se enoja, derrite el becerro y le da la orden a los levitas de acabar con la vida de aquellos que adoraron al becerro de oro. Aquí la lógica se rompe en 1000 pedazos. Moisés viene bajando con unas piedras que dicen textualmente no matarás, y su primera acción oficial es ordenar una masacre masiva mientras que a Aarón no le dicen nada. Además, pongámonos a pensar a nivel global. Dios manda a asesinar a unas pocas personas en el desierto por adorar a un becerro, pero en esa misma época la gente en China, en la India o en México adoraba a cientos de dioses diferentes y nadie les hacía nada. Ahí no importaba la idolatría. Dejaron que todo el planeta adorara a otros dioses con total libertad por milenios, hasta que siglos más tarde llegaron los colonizadores a imponer el cristianismo a la fuerza, un sinsentido total. Y para rematar este bloque, hablemos del castigo divino, 40 años vagando por el desierto. Una cantidad de tiempo ridícula y exagerada. La distancia entre Egipto e Israel es tan corta que, si caminas en línea recta, te toma menos de un mes llegar a tu destino. ¿Cómo pretendes que una población de cientos de miles de personas pase 40 años dando vueltas en círculo en un pedazo de desierto pequeño? Piénsenlo a nivel logístico. ¿Cómo dormían? ¿Cómo se bañaban? En 40 años, toda una generación debió haber fallecido y otros nacido en ese lugar. Tendrían que haber dejado miles de tumbas, restos de fogatas, herramientas rotas o campamentos. Sin embargo, los arqueólogos modernos han excavado ese desierto de cabo a rabo y no han encontrado absolutamente nada. La historia pierde todo el sentido cuando la confrontas con la geografía real. Avancemos a uno de los relatos más absurdos desde el punto de vista de la física y la astronomía. Durante una batalla entre el ejército de Israel y los amorreos, el líder Josué necesita más tiempo para ganar la pelea, así que mira al cielo y le ordena al sol que se detenga. Y según la Biblia, el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. A ver, científicamente esto es un desastre. El Sol no se mueve alrededor de nuestro planeta, es la Tierra la que gira sobre su propio eje a más de 1,600 km por hora para generar el día y la noche. Si la Tierra se hubiera detenido en seco para complacer el capricho militar de Josué, por pura inercia, absolutamente todo en la superficie, los océanos, las ciudades, los ejércitos y la atmósfera, habría salido disparado por los aires a velocidad supersónica. Habría sido el fin del mundo. Lo que pasa es que Dios activó un sistema especial que suspendió las leyes de la física y alteró la gravedad para que nada saliera volando. Vaya a fastidiar a otro lado. ¿Pero qué me estás contando? Eso es un invento tuyo para tapar el bache, porque en la Biblia jamás se menciona ningún campo de fuerza ni tecnología de gravedad. La explicación real es que quien escribió el libro de Josué no tenía la menor idea de astronomía básica. El autor escribió lo que veía a simple vista, y como desde el suelo parece que el sol es el que camina por el cielo, pensó que pararlo era tan simple como gritarle. Más adelante en la historia, vemos cómo se maneja la política divina. Dios le ordena al profeta Samuel que derrame un frasco de aceite sobre la cabeza de Saúl porque ha sido el elegido para convertirse en el primer rey de Israel. ¿De qué sirve llenarle el cabello de aceite de cocina a alguien? No lo sé, textualmente nunca lo explican, solo dicen que era un ritual sagrado para demostrar la elección. Pero analicemos la supuesta infalibilidad de esa deidad. Dios elige a Saúl con bombos y platillos, pero al poco tiempo, Saúl le termina fallando, desobedece sus órdenes y cae en desgracia. Si Dios conoce el futuro y es perfecto, se equivocó rotundamente al elegirlo. Tuvo que desechar su propia decisión y mandar a buscar a otro rey a escondidas. ¿Un Dios omnisciente que comete errores de juicio dignos de un gobernante novato? No cuadra. Ahora hablemos del reemplazo de Saúl.
El famoso rey David. El relato nos vende la épica batalla de David contra Goliat, un guerrero gigante de los filisteos. Nos pintan a David como un tierno e indefenso pastorcito de ovejas que vence al gigante usando únicamente una honda y una piedra. Vamos a quitarle el romance a la historia. Una honda de la edad de hierro no era un juguete para niños, era un arma militar letal. Una piedra lanzada por una honda experta salía a más de 100 kilómetros por hora, y tenía el impacto de una bala calibre 44. Cualquier soldado adulto del ejército de Saúl pudo haber vencido a Goliat desde lejos sin arriesgarse al cuerpo a cuerpo. Pero claro, el guión bíblico prefiere poner a un niño en una situación exagerada para meterle drama a la escena e impresionarte con el poder de Dios, cuando en realidad fue un piedrazo común y corriente que la ciencia de la balística explica perfectamente. Tras la muerte de Saúl, David toma el puesto de rey porque Dios así lo pidió. El problema es que más adelante, David termina cometiendo crímenes graves, como el adulterio con Betsabé y mandar a acabar con su esposo en el frente de batalla. El profeta Natán tiene que ir a regañarlo por sus pecados en nombre de Dios. Y yo me pregunto, si Dios es omnisciente y ya sabía todo el historial criminal que David iba a cometer, ¿por qué rayos lo eligió para ser rey? Pero la historia se repite. Según el texto, el siguiente elegido para el trono es su hijo, el rey Salomón, y por desgracia, también le termina fallando a Dios. Salomón se casa con cientos de mujeres extranjeras que lo convencen de construir altares y adorar a dioses falsos. Una vez más, el Dios supuestamente infalible se volvió a equivocar con su elección. Parece que la omnisciencia divina tiene serios problemas de puntería. Más adelante, vemos otra escena digna de una película de fantasía. El rey Josafat va a enfrentarse a un ejército enemigo gigantesco, pero en lugar de llevar espadas, escudos y soldados entrenados, pone al frente a un grupo de cantores religiosos. Los tipos empiezan a cantar y, de la nada, Dios confunde las mentes de los enemigos, haciendo que se ataquen y se maten entre ellos. A ver, si Dios tenía la capacidad de resolver una guerra haciendo que los malos se destruyeran solitos sin mover un solo dedo, ¿por qué rayos no usó ese mismo poder siglos atrás? Se habría ahorrado la molestia de inundar el planeta entero, obligar a Noé a construir un arca y ahogar a millones de personas y animales inocentes. Una total incoherencia de lógica narrativa. Pero prepárense, porque ahora vamos a ver a la Biblia intentando enseñarnos zoología. En el libro de Levítico, encontramos lo siguiente: Dios dicta las leyes de qué animales se pueden comer y cuáles no. Presten atención a los errores biológicos tan vergonzosos que encontramos aquí. Hace una lista de las aves que son una abominación y no se deben comer, como la cigüeña, la garza, la abubilla. Y el murciélago. A ver, autor de la Biblia, que los murciélagos tengan alas y puedan volar no los convierte en aves, en realidad son mamíferos placentarios, tienen pelo y amamantan a sus crías. Aquí también dice textualmente que el conejo y la liebre son impuros porque rumían, pero no tienen pezuña. Vamos por partes. Los conejos no tienen el sistema digestivo de los rumiantes como las vacas, lo que hacen es un proceso llamado cecotrofia, básicamente se comen sus propias heces blandas nocturnas para redigerir los nutrientes, no rumían. Y lo de las pezuñas ya es de risa. Tienen patas con garras y almohadillas, no pezuñas. También dice que Dios advierte sobre todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, y especifica que se refiere a los saltamontes y las langostas. Los insectos tienen 6 patas, no 4. Y seguramente los literalistas bíblicos me dirán: Es que las 2 patas grandes de atrás no cuentan como patas, sino como resortes para saltar. por favor. Si esas extremidades llenas de músculos que usan para caminar y saltar no son patas, entonces yo no sé qué son. Pasemos ahora a uno de los relatos más fantasiosos del Antiguo Testamento, la historia de Jonás. Dios le ordena ir a predicar a Nínive, pero Jonás no quiere y huye en un barco en dirección contraria. Tras una tormenta terrible, Jonás termina tirándose al mar para calmar las olas, y el texto dice que fue tragado por un enorme pez, pasando 3 días y 3 noches en su vientre antes de ser vomitado sano y salvo en la orilla. Vamos a usar la lógica y la zoología. El pez más grande que existe en el planeta es el tiburón ballena, y aunque su boca es enorme, su esófago es sumamente estrecho. Físicamente, un hombre no podría ser tragado por él. Es que estás mal, la traducción original se refiere a un gran monstruo marino o a un cetáceo, como una ballena o un cachalote. ¿Pero qué demonios? Esa explicación solo empeora las cosas. En las ilustraciones y películas siempre nos pintan a Jonás dentro de una ballena azul o de un cachalote. Si hubiera sido un cachalote, Jonás habría muerto triturado, porque estos animales tienen hileras de dientes enormes y afilados para cazar calamares gigantes. Y si hubiera sido una ballena azul, es biológicamente imposible, porque aunque son los animales más grandes de la Tierra, su garganta es tan estrecha que solo mide unos 20 centímetros de diámetro. Solo pueden tragar krill y plancton diminuto, jamás a un ser humano. Eso sin mencionar la falta de oxígeno y los ácidos gástricos.
Para colmo de males taxonómicos, las ballenas y los cachalotes son mamíferos, no peces. ¿Quién rayos escribió esto? Dudo mucho que el creador del universo haya mandado a escribir esto y no supiera qué clase de animal son las ballenas. Con esto no estoy negando la existencia de Dios, más adelante les diré lo que opino de eso, pero la Biblia demuestra, sin lugar a dudas, haber sido escrita por hombres comunes con los limitados conocimientos científicos de su época. Demos el salto al Nuevo Testamento para analizar el nacimiento más famoso del mundo, el de Jesús. El relato dice que María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, sin intervención de un hombre. Dio a luz y los católicos la siguen llamando la Virgen, mientras que a José lo ponen como el padre adoptivo. Si María realmente quedó embarazada en la vida real, debe existir una explicación lógica y biológica, no un milagro místico. Pero las contradicciones textuales no descansan en los evangelios. En el libro de Juan se afirma categóricamente que a Dios nadie le vio jamás. El problema es que si revisamos el Antiguo Testamento, en Génesis, Jacob dice textualmente, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Eso sin mencionar los pasajes donde Moisés subía a la montaña a interactuar directamente con él. ¿Nadie lo ha visto o se sentaba a platicar y hasta a luchar con los profetas? Se contradicen entre libros. Y ahora analicemos la famosa escena de Jesús en el templo de Jerusalén. Él se enoja tanto al ver que la gente vendía animales y cambiaba dinero dentro del lugar sagrado, que hace un látigo de cuerdas y los saca a todos a golpes, reclamando que no usaran la fe para enriquecerse. Según lo que estoy entendiendo, Jesús detestaba que se utilizara la religión como un negocio para sacarle dinero a los fieles. Lo curioso y contradictorio es que eso es exactamente lo que las iglesias de hoy en día siguen haciendo a través de diezmos obligatorios, ofrendas, venta de milagros y shows televisivos. Y lo más triste es que la mayoría de los creyentes parecen ignorar por completo esta parte de su propio libro. Avanzando en los evangelios, vemos a un Jesús que se muestra sumamente amable, tolerante y respetuoso, incluso con aquellos que no piensan igual que él. Nos está dando una lección de empatía y convivencia. El problema es que este mensaje pierde todo el sentido cuando miras hacia atrás en el Antiguo Testamento y recuerdas a un Dios que ordenaba masacrar cruelmente a pueblos enteros solo por tener una religión diferente. ¿El Dios del pasado y el del presente no eran el mismo? Menudo cambio de personalidad. También nos cuentan que, antes de iniciar su ministerio, Jesús pasó 40 días en el desierto y fue tentado por el demonio para que hiciera cosas egoístas. Jesús superó la prueba y Satanás se marchó derrotado. Una historia muy inspiradora, pero analicemos la logística del relato. Jesús estaba completamente solo en el desierto. Nadie lo acompañaba, no había testigos ni cámaras de seguridad. Si nadie estuvo allí para verlo, ¿cómo es que los autores de la Biblia se enteraron con lujo de detalles de lo que el demonio le susurró al oído? Tal vez Jesús se sentó a presumirles su victoria espiritual a los discípulos, o el autor simplemente se inventó la escena para meterle drama al inicio de la historia. Pero el verdadero colapso del guión ocurre el día de la crucifixión. Nos pintan la traición de Judas Iscariote como el acto de maldad más grande de la historia. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, no impidió que Judas traicionara a Jesús? Es que no era necesario que Dios lo impidiera, en realidad Jesús ya sabía desde el principio que Judas lo iba a traicionar. ¿Pero qué me estás contando, pedazo de loco? Eso solo empeora las cosas. Si Jesús ya sabía desde el primer día que Judas lo iba a entregar, entonces Judas no actuó por maldad propia ni por libre albedrío. Judas era un peón necesario en el tablero divino. Piénsenlo, si Judas decide ser una buena persona y no traiciona a Jesús, no hay arresto, no hay crucifixión, y si no hay crucifixión, no hay salvación para la humanidad. El plan maestro de Dios dependía obligatoriamente de que Judas pecara. Al final, Judas terminó siendo un personaje trágico, maldito por la eternidad solo por cumplir el papel que el guión divino ya le había asignado de antemano. Hoy en día, millones de personas siguen esperando que Jesús regrese a la tierra una vez más, ¿y qué se supone que hace Jesús mientras tanto en el cielo? Pues nada, sentado esperando a que los demás se mueran para que lleguen a ese lugar. Pero lo más descarado de toda esta mitología es su escala de valores y castigos. Tiempo después de la crucifixión, la Biblia dice que los humanos fuimos perdonados de nuestros pecados, incluyendo a los soldados que torturaron, escupieron y clavaron a Jesús en la cruz. O sea, que los hombres que torturaron y mataron al mismísimo Hijo de Dios en la tierra también han sido perdonados, y ustedes saben que es más grave que lo que hicieron estas personas. Que Adán y Eva hayan probado el fruto prohibido. Ellos no tenían conocimiento del bien y del mal, son engañados por una serpiente parlante, muerden la fruta de un árbol, y eso sí es un pecado imperdonable. Por una fruta, Dios los expulsa del paraíso, los condena a sufrir, introduce las enfermedades en el mundo y maldice a toda la humanidad por generaciones. ¿Me estás diciendo que comerse una fruta sin permiso merece un castigo eterno para toda la especie, pero asesinar a Jesús se soluciona con un perdón?
Para ir terminando con esto, vayamos a los últimos errores que encontré. Quiero que hablemos de un detalle sumamente curioso que la gente suele pasar por alto. Jesús jamás escribió una sola palabra de la Biblia. Todo lo que sabemos de él en el Nuevo Testamento fue escrito décadas después por sus seguidores. Los evangelistas iban registrando lo que recordaban, lo que les contaban o lo que ellos entendían, por eso un libro no coincide con el otro y se contradicen tanto en los detalles. De hecho, históricamente hablando, Jesús ni siquiera tenía planeado fundar una religión nueva. Fueron los hombres quienes, años más tarde, tomaron su historia y sus palabras para armar una estructura religiosa. Y es fascinante ver cómo cada cultura lo adaptó a su conveniencia. Para los judíos de su época fue un hablador y un mentiroso. Para los musulmanes es considerado un profeta humano. Y para los cristianos es el mismísimo Hijo enviado por Dios. Una misma persona, tres guiones completamente diferentes según quien te cuente la historia. Después de la muerte de Jesús, el texto nos cuenta que los apóstoles que quedaron vivos continuaron con su misión y tenían el poder de hacer milagros asombrosos, como hacer que un cojo volviera a caminar instantáneamente. Curiosamente, según el relato, esos poderes murieron con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad hay decenas de charlatanes que se autoproclaman apóstoles, profetas o líderes religiosos, pero ninguno puede demostrarnos científicamente que tiene el poder de curar a alguien. Si el poder venía de Dios y la misión sigue en pie, ¿por qué los milagros reales se extinguieron cuando aparecieron las cámaras de video de alta definición? Eso da mucho para pensar. Pero si queremos hablar de geografía absurda, vayamos al libro de Apocalipsis. El texto dice que el profeta vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la Tierra. Un momento, ¿qué rayos? ¿Cuáles 4 ángulos? Nuestro planeta es una esfera y, por definición geométrica elemental, las esferas no tienen ángulos ni esquinas. Este versículo es la prueba definitiva de que el autor del Apocalipsis creía que la Tierra era plana, cuadrada y que tenía esquinas físicas. Un error de primaria para el que escribió esto. Y ya que tocamos el Apocalipsis, el libro cierra prometiendo que Jesús bajará del cielo cabalgando con un ejército celestial para destruir toda la maldad y salvar a los suyos. La gran pregunta es, ¿esto todavía no pasa o el ejército divino se equivocó de dirección? A lo largo de los últimos 2000 años, la humanidad ha pasado por los peores infiernos imaginables. La brutal esclavitud en África, el exterminio y la invasión europea en América, las masacres de la Primera y Segunda Guerra Mundial, holocaustos, pandemias y hambrunas destructivas. Si un Dios amoroso y su ejército de ángeles planeaban intervenir para acabar con la maldad y el sufrimiento humano, ¿qué momento estaban esperando? ¿Acaso todo ese dolor no fue lo suficientemente terrible como para justificar su bajada? Muy bien, ahora para terminar con este vídeo, voy a responder lo que muchos estaban esperando. ¿Dios realmente existe? Como ya he mencionado en otra ocasión, esto es algo que la humanidad no puede asegurar del todo, de modo que mi respuesta honesta es, no lo sé. La existencia o la inexistencia de Dios es algo que no se puede confirmar de ninguna manera. Todo lo que les he mostrado en este vídeo demuestra que la Biblia fue escrita por hombres comunes, no por Dios ni por ningún ser divino. Por eso, yo no me considero ateo, sino que soy agnóstico. El problema no es que haya gente que decida creer en Dios, el problema es que haya personas que aseguren con arrogancia conocer a Dios y saber lo que quiere, cuando nadie en la historia de la humanidad ha podido comprobar cómo es realmente. En lo personal, puedo admirar a Jesús por las grandes enseñanzas morales que dejó, pero no adorarlo como si fuera un ser divino. Yo solo pido que, en lugar de cegarnos en dogmas que otros nos intentan meter a la fuerza, busquemos simplemente ser buenas personas, tratar bien a los demás para ser tratados de la misma forma, ayudar a quienes nos necesitan y no entrometerse en vidas ajenas. Como habrán notado, a lo largo del vídeo usé la ciencia para señalar los errores de la Biblia y quedó claro que el texto religioso no es confiable. Entonces, ¿eso significa que la ciencia tiene la respuesta a absolutamente todo? Claro que no. Entonces, ¿por qué tendría que tomar en cuenta lo que dice la ciencia? Sencillamente porque la ciencia se basa en evidencias, investigaciones y hechos demostrables. No se inventa respuestas mágicas sin comprobar nada. De hecho, en la ciencia, cuando algo todavía no está completamente confirmado, se trabaja como una hipótesis, y cuando una idea se demuestra con miles de pruebas sólidas, se convierte en una teoría científica, como la teoría de la evolución. Y lo mejor de la ciencia es que no es dogmática. Si un día se comete un error o aparece nueva evidencia, la ciencia corrige sus errores y se actualiza. Nada ni nadie es perfecto. Hago este análisis con total seguridad porque la ciencia es un tema que me fascina, especialmente me encanta la biología. Yo no busco presumir, pero aclaro esto para que no aparezcan los típicos comentarios diciendo que solo hablo por hablar o que soy un mentiroso. Mi único objetivo con estos vídeos es que usemos el sentido común, cuestionemos lo que nos rodea y aceptemos la realidad tal y como es. Ahora sí, en la caja de comentarios pueden dejar sus opiniones. Yo me despido y les deseo un excelente día.